Un saludo para todos, mi nombre es Sandra Melena Quiñones y les voy a hablar un poco sobre el test psicodiagnóstico de Rorschach. Este test fue creado en 1921, su administración es individual. En cuanto al ámbito de aplicación, el test fue diseñado para su uso dentro del entorno clínico para ubicar patrones de trastorno del pensamiento en la esquizofrenia, aunque ha evolucionado hacia otras áreas, por ejemplo, el caso del ámbito judicial para peritaje, al igual que la selección de personal para las organizaciones. En cuanto a la duración, esta se responde alrededor de 45 minutos. Sin embargo, el paciente puede demorar o tomarse el tiempo que desee. Si tarda mucho, da un indicador que podría indicar inseguridad y por el contrario, si contesta muy rápido, indica una impulsividad en el paciente o en el individuo que conteste la prueba. En el material que se utiliza para el test de Rorschach existen una serie de láminas divididas en tres tipos. Tenemos 5 acromáticas, 3 cromáticas y 2 negro-rojas. Cada una de estas láminas representa un tipo diferente de situación. La lámina número 1 representa el enfrentamiento del yo y bajo la mirada del otro, y también muestra la fantasía de la enfermedad. La lámina número 2 es la considerada la más importante, pues desencadena impulsos agresivos y sexuales y emociones primitivas como la ira, la culpa, el temor y el vacío. La lámina número 3 es muy importante, pues es la que relaciona la percepción de la persona con sus vínculos emocionales. La número 4 representa al padre, la ley, al padre edípico, que es un agente crucial para la identificación sexual del sujeto. La lámina 5 demuestra realidad, la 6 sexualidad masculina y la 7 la femenina o la maternidad. Dependiendo de cómo le den el resultado, es la tipificación sexual del individuo. La lámina 8 representa afectos, adaptación del individuo hacia lo afectivo, depende de lo percibido será el vínculo y la alianza terapéutica. También demuestra fantasía de curación. La lámina 9 demuestra las angustias y las situaciones límites del individuo bajo el nivel de angustia y frente a la tolerancia de la frustración. Y la lámina número 2 nos da un pronóstico, una proyección y evaluación de los conflictos psicológicos, de cómo se va el sujeto del texto. También muestra cómo el sujeto enfrenta su ambiente. Escala de respuesta. Es de buena calidad, formal, cumple con los criterios de precisión, exactitud y consenso, siendo generalmente original y creativa. F0 es una respuesta de buena calidad formal, sin embargo es algo inferior a la F más porque no son originales y creativas, son demasiado ordinarias, corrientes y populares. La F más por menos son adecuadas formalmente pero débiles en algún aspecto secundario de su articulación, es decir, algunos elementos de la respuesta no coinciden o no logran ver en forma clara. FB son respuestas adecuadas, sin embargo el contenido de la respuesta es vago en la vida real porque en la práctica pueden tomar muchas formas. F menos por más son respuestas esencialmente inadecuadas, aunque algunos rasgos son admisibles psicológicamente, implican un alejamiento de los aspectos lógicos formales del pensamiento. La F menos son respuestas que no se ajustan de ninguna medida a la mancha, son imprecisas, inexactas y no son reconocibles por otros. La es polen, respuesta que se inicia dando un concepto bien visto en la medida en que el sujeto va explicando o termina de verbalizar la hecha a perder. La F2 son respuestas formalmente inadecuadas frente a las cuales el sujeto al darse cuenta de su error muestra una actitud de justificación buscando secundariamente argumentos para adecuarla. Vamos a hablar un poco sobre tipos de exámenes basados en el test de Rorschach. Bueno, este examen de límites de base al conflicto inconsciente se efectúa siempre y se realiza posteriormente a la aplicación del test antes mencionado. Se ubican láminas en mesa y se le indica al sujeto que como que divida las láminas, entonces las que le agradan y las que le desagradan, con el objetivo que finalmente queden unas láminas que no hayan sido elegidas, ni con agrado ni con desagrado. La última lámina es la más significativa, ya que por el hecho de no ser mencionada o seleccionada es la más inconsciente y su significado puede estar relacionado con una relación directa
de aspectos rechazados inconscientemente por el sujeto. Y esto generaría en el proceso de observación conflictos a nivel del inconsciente. Les voy a hablar un poco sobre el examen de límites en base al índice de realidad IR. Este examen fue creado por Nager en 1946 y se realiza en torno a las láminas populares. ¿Cuáles son estas? La número 3, 5, 8 y 9. Estas tienden a ser unas láminas populares ya que la persona que es evaluada o está frente a ellas, generalmente las respuestas que da son respuestas consensuadas y que son estadísticamente frecuentes. Con la finalidad de ese examen, indicar la capacidad que posee el individuo o el sujeto para reconocer y diferenciar los indicadores de realidad, es decir, los repertorios y patrones conductuales correctos, por ejemplo, conductas, actitudes que generalmente uno espera o que son adecuadas y adaptativas. Y los incorrectos, que vienen siendo las conductas y actitudes no esperadas o inadecuadas y desadaptativas como para el entorno. En síntesis, la IR da cuenta de la capacidad del sujeto para reconocer las normas consensuales y para adecuar su comportamiento a ellas, dentro de lo esperado que tiene como interpretación. Entonces, dentro de esta interpretación encontramos, por ejemplo, las pautas que son obsesivas, las pautas que son neuróticas, pautas que son limítrofes y por último, pautas que entran como en lo psicótico. Inmediatamente pues podemos hablar de las propiedades psicométricas. Estas se dividen en tres. Hablamos de la percepción individual, exploración de la personalidad, proceso no estructurado y de pronto podemos añadirle herramienta complementaria en la evaluación psicológica. En la primera pues solamente se basa en la idea de que cada persona percibe el mundo de manera única en la percepción individual. Las respuestas de las personas mancha de tinta revelan cómo interpretan su entorno y cómo se ven a sí mismos. En la exploración de la personalidad, pues las respuestas proporcionadas obviamente hablan de la personalidad, pero demuestran las emociones, pensamientos, procesos mentales de la persona evaluada. En los procesos no estructurados, pues a diferencia de otros test psicológicos, esta prueba no tiene respuestas ni correctas ni incorrectas. Y la persona pues aborda situaciones más ambiguas. La herramienta complementaria en la evaluación psicológica pues se utiliza junto con otras pruebas y técnicas para obtener una imagen más completa de la persona y sus necesidades obviamente psicológicas. No siendo más, muchas gracias por su atención, que tengan feliz resto de tarde. Hasta luego. De confiabilidad y de validez. La confiabilidad pues solamente se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados de la prueba. Y la validez es obviamente algo que yo quiero rescatar es que gracias a esta prueba se han podido determinar o descubrir ciertos trastornos o ciertas enfermedades mentales como la esquizofrenia o trastornos de la personalidad.